Muy buenas a todos, soy Francisco Beltrán y bueno, con este vídeo pretendo iniciar una nueva serie, que va a consistir fundamentalmente en realizar unboxings de productos con carácter retro. ¿Por qué este tipo de unboxing? Bueno, pues yo tengo la mala costumbre de, por lo general, guardar todas las cajas de todos los productos que me he ido comprando hasta el momento y además las suelo conservar en muy buen estado. Y me he dicho, mira, hay muchas personas que no pudieron vivir el desempaquetado de estos míticos productos. Y bueno, ahora pues que contamos con la tecnología y los medios pertinentes, pues bueno, es un buen momento para que esas personas puedan, digamos que viajar al pasado y vivir pues ese momento tan especial que es pues desempaquetar un producto de estas características. Y bueno, para empezar, vamos a hacer el unboxing, pues muchos lo conocerán, otros no tanto, que es el microordenador ZX Spectrum de Sinclair. Bueno, este fue mi primer ordenador, me lo regaló mi padre cuando era pequeño, cuando era un crío, y se puede decir que ha marcado toda mi vida. Ha sido muy importante en mi vida, tanto jugona como laboral, hasta donde he llegado. Bueno, en realidad no fue este el que me compré por primera vez, fue el ZX Spectrum Plus, que es un modelo que surgió después de este. Pero bueno, al ser este modelo digamos, el más famosillo, el más mítico, pues he querido que el unboxing sea más bien orientado a él. Bueno, ¿qué podemos decir del ZX Spectrum? Pues que digamos que fue un ordenador de 8 bits que lo fabricó la compañía Sinclair Red Research. Lo hizo en 1982, concretamente el 23 de abril fue cuando salió. Y bueno, pues era un ordenador que contaba con un microprocesador Zilog Z80A a 3,5 MHz, fíjate. Y había dos modelos cuando salió, uno con 16K de RAM y otro con 48K de RAM. Este en concreto es el modelo de 48K, como estáis pudiendo ver. Y nada, aparte de las 48K de RAM, contaba también con 16K de ROM, en donde se guardaba, pues, digamos, el sistema operativo y el lenguaje de programación, que era un intérprete del lenguaje Sinclair Basic, ¿no? Que era un... Bueno, ahora os iré explicando un poco más. Era un lenguaje muy particular de la época. Y bueno, mirando la caja, pues bueno, ya hemos visto aquí, se ve un poquito lo que es el ordenador. Ahora vais a ver que el ordenador era esto, era una placa, era el teclado, era el propio ordenador, no es como los que hay ahora. Aquí detrás se ve pues más o menos un esquema de montaje, cómo sería el ordenador, vamos a sacarlo un poquito más. El ordenador en sí, que se enchufaba a una televisión por una toma de RF, ahora la podréis ver. Para cargar los programas, los juegos y todo lo que tenía, se le tiene que conectar a un cassette, a una unidad de cassette con cintas magnéticas. Que los más viejos del hogar pues se acordarán lo que tardaba eso en cargar. Te podías, no sé, te podías tomar un bocadillo, leerte medio libro, que aún estaba cargando, no es como ahora. Bueno, aquí te vienen los manuales, estas eran las cintas magnéticas. Igual hay gente actualmente que ni siquiera se acuerda de cómo eran, pues bueno, son así. Pero bueno, vamos a dejar de ver dibujicos y vamos a abrirlo y vamos a verlo pues más en detalle. Vamos a sacar esto. Esta es la caja, vamos a dejar esto aquí al fondo. La caja, ¿veis? Aquí está serigrafiado Sinclair, que era bueno, la compañía Sir Clay Sinclair, que fue quien, digamos, el que ideó esta máquina. Este maquinón por entonces, ya en los años 80. Vamos a sacarlo. Aquí. Y esto era concretamente el Spectrum. Lo que ahora se podría, no sé, lo que ahora podría asemejarse a un teclado era todo. Aquí estaba el procesador, el Z80. Las teclas eran de caucho, de goma, y llevaban dos membranas, ¿no? Que al oprimirla, pues se activaba la orden. Por lo general, este teclado no, o sea, las teclas no eran de muy buena calidad, o sea, se suelen romper con bastante frecuencia cuando las tocabas.
¿Qué más puedo comentaros? Estáis viendo que en las teclas, pues bueno, es un teclado QWERTY, de los más típicos, digamos. En las teclas podéis ver que hay palabras, ren, run, run, go to, for, goes up. Esto era porque en cada botón, con nada más que pulsar el botón, se podía ejecutar una instrucción del lenguaje de Sinclair Basic. Era muy sencillo, o sea, si querías escribir run, en vez de escribir run, pues daba run. O para cargar programas de casete, pues simplemente hacías, bueno, la carga era con la instrucción load, comillas, comillas, que era la J, y después pulsabas las comillas. Los que lo hayan usado saben que, bueno, aquí veis que no hay ningún cursor. Pues cuando ponías un juego, lo más normal era manejarlo con OP, QA y M. Bueno, y N también algunas veces. O izquierda, P derecha, Q arriba, A abajo, M disparo, acción o lo que sea, y N pues un botón secundario o algo así. Luego ya veremos, ahora después os mostraré el siguiente modelo, el que yo tuve primero, que en vez de M podemos usar el espacio que estaba aquí abajo. Aquí el espacio estaba a la derecha. La verdad es que el ordenador era un poco difícil de pillarle el tacto. O sea, las teclas son de goma, les cuesta moverse. Tienen, como he dicho, entre el teclado y el circuito, pues tiene dos membranas que se podían romper con mucha facilidad. Pero bueno, este, pues como podéis ver, estaba en bastante buen estado. Aquí tenéis la típica marca de arco iris del Spectrum. Y bueno, aquí el nombre. ¿Qué podemos ver más? Aquí, en la parte trasera, no sé si se ve con claridad, aparece un enchufe, un RCA, para conectarlo a la televisión. Bueno, esto era un cable que por un extremo era RCA y por otro extremo era RF, era así, ref. Que pues que tienes que sintonizar un canal para poder acceder a lo que te ofrecía el Spectrum. O sea, no es como ahora que lo conectas por HDMI o lo conectas a un auxiliar y lo veías, sino que tienes que irte a un canal en concreto para poder sintonizar la imagen del ordenador. ¿Qué más? Dos conectores jacks, uno mic y otro here. Pues aquí se conectaba por un cable que veréis ahora. Bueno, de hecho voy a ir mostrando los cables para que lo podáis ir viendo. Ahora mostraré los libros estos. Vale. Mira, lo que comentaba. Con estos cables, ¿veis? Son cables de conector jack. Pues se conectaba uno aquí y otro aquí, y el otro extremo iba al reproductor de cassette. Entonces, pues por el here, digamos que el Spectrum recibía la señal del cassette para cargar cualquier programa, y por el mic podía, no, al contrario, perdón, por el here el Spectrum transmitía y por el mic grababa. No me acuerdo exactamente si era así o al contrario, pero bueno. La forma era que esta era la conexión con el reproductor de cassette. Y se hacía con un cable pues parecido a este. Era mono, digamos, dos jack. Y bueno, lo que he dicho antes era esto. Aquí está, ¿no? Para conectarlo a la televisión, pues se conectaba pues por un lado por un conector RCA normal y por otro lado por un conector RF. Que iba pues a la ya casi extinta entrada de antena de las televisiones. Ya sabéis que ahora pues ya con el tema del digital y todo pues no se usa mucho. Yo también además para este modelo tengo este cable que es un RCA doble. Este por supuesto no se vendía en su momento, pero bueno, este lo bueno es que ahora si lo puedes poner en el vídeo compuesto de la televisión y puedes verlo sin tener que sintonizar ningún canal. Es bastante cómodo. Este no se distribuía con la caja, este lo tengo yo por mi propia cuenta. Vale. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí tiene un puerto de expansión, si se puede ver con claridad, en el que podías conectarle, pues, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Una interfaz mediante la cual podías conectarle, por ejemplo, un joystick. Si no te gustaba usar el teclado,
pues podías conectarle un joystick. También había modelos que podían meterle un ratón para programas muy precarios de dibujo. Y bueno, otra cosa que podías conectarle era un microdrive, que era un dispositivo para hacer las cargas más rápidas. Algo parecido, no igual, pero más o menos igual a lo que podía ser un cartucho. Sigue siendo lento, pero mucho más rápido que un cassette. Y bueno, y finalmente la toma de corriente, que era de 9 voltios DC, se ve aquí, que bueno, la toma de corriente pues la daba, no sé si podéis sacarlo con facilidad, la daba aquí la fuente de alimentación. Espera, que la saco. La pilla aquí. ¿Veis? La fuente de alimentación, aquí. Que era, pues este era el modelo oficial. Conectado pues aquí a la esta. Bueno. Tengo esta, la caja la tengo aquí, que el poliespan se está rompiendo poco a poco. Bueno, esto sería pues, digamos, el Spectrum en sí. ¿Qué más cosas puede traer la caja? Bueno, pues traía también una cinta de casete. Ya he dicho que el Spectrum cargaba de cassette los programas. Bueno, pues aquí venían las demos que te permitían pues aprender un poco a usar lo que era el Spectrum, pues, cómo funcionaba el teclado, pequeñas nociones de programación, cómo cargar juegos, exactamente, o sea, muy sencillo. Luego también venían dos manuales, los podemos ver aquí, que bueno, el primero venía uno muy simple, una especie de guía rápida. Pues bueno, aquí venía con, bueno, la información en inglés, ¿no? De cómo se conectaba. Espero que ponga esto un poco más para allá, que no tengo espacio. Cómo se conectaba el Spectrum a la televisión, la fuente, unas pequeñas nociones de programación, cómo se cargaban los juegos, cómo se imprimía. O sea, para mostrar por pantalla la palabra hello, pues se tiene que hacer esto, print hello. El Basic es un lenguaje de programación bastante sencillo. Era un lenguaje de programación no estructurado, es decir, no admitía programación estructurada. O sea, cada línea iba con un número. Y para irte de una sentencia a otra tenías que usar la instrucción go to. Bueno, al final, pues cuando tu programa era muy largo, se hacía súper tedioso hacer un seguimiento. Ya luego con otros programas más posteriores, ya quien conozca C pues sabe que eso ya no es así. De hecho, el GoTo está totalmente prohibido en los lenguajes estructurados. La asignación de variables, let h igual a 43. ¿Qué más? Pues aquí... Bueno, pues eso, pues bastantes... Esta es la pantalla que aparecía cuando encendías el ordenador. Parecía Sinclair Research Ltd. Y bueno, pues ya está. Y poco más. Era una guía rápida. Y luego estaba otra guía que era ya más tocha, más grande, en la que te explicaba paso a paso cómo programar en el Basic. Es decir, ahora te venden un PC y bueno, también es verdad que hay un montón de lenguajes de programación y es más complicado. Pero antes lo normal era que tú te hicieras tus propios programas, o sea, era muy sencillo, era un manual como este que además era muy fácil de aprender. El Basic es un lenguaje súper sencillo. Yo de hecho lo aprendí de pequeño e incluso me hice algunos videojuegos que igual algún día enseño. Y si no te lo hacías tú, puedes, por ejemplo, podías comprar revistas y en las revistas te venían los listados con todo el código Basic, que lo picabas en el ordenador, después lo podías grabar en una cinta y tú podías jugar a tus juegos programados por ti, aunque fueran copiados, por ejemplo. Bueno, este es un manual de Basic, estructurado en varios capítulos, muy sencillo de seguir, en inglés, por supuesto. Y nada, pues tampoco merece la pena pararse más en ello. Bueno, pues este sería, como he dicho, el Spectrum 48K, el primer modelo. Luego he dicho que este no fue el primero que tuve. El que yo tuve primero, que ese sí que no lo tengo en caja, fue este. Un segundo modelo, se llamó el ZX Spectrum Plus, ahí se ve.
que bueno, se diferenciaba de este, pues sobre todo en la disposición del teclado, ¿no? Ya no son teclas cuadradas, como se podía ver aquí, son teclas cuadradas. Estas son un poco más, no sé si decir ergonómicas, son más fáciles de pulsar. Tiene, en vez de dos membranas, tiene cuatro, por lo cual era más difícil que se te rompieran las teclas. Además, si os fijáis, el espacio en este caso está aquí. Una posición mucho más natural y más conocida, ¿no? Para los que aprenden mecanografía. Además, mira, también están aquí los cursores, que también pues ya empezaban a verse para temas de juego. Aunque yo también seguía usando OPQA. Se suele usar OPQA para moverte, o también estas teclas. Arriba, abajo, izquierda, derecha y disparo. Bueno, yo he pasado con este PC, iba a decir. Con este ordenador he pasado horas y horas y horas y horas jugando, programando, investigando. Ya digo, a mí este PC otra vez, este ordenador me ha marcado. Yo creo que buena parte de lo que soy ahora como profesional se lo debo a esta máquina. Bueno, otra característica de esta es que también tenía un botón de reset. Aquí tenía un botón de reset que no tenía la versión anterior. Muy buena máquina. Bueno, ¿qué más? Ya hemos visto lo que es el hardware. Me gustaría también que viéramos... voy a intentar poner esto aquí para que se quede de fondo. Me gustaría que viéramos algunos juegos que tenía. Yo, por ejemplo, el primer juego que tuve en realidad fue el Commando, una adaptación del juego Commando de Capcom, que también me regaló mi padre junto al primer Spectrum. Pero bueno, aparte de ese, el primer juego que jugué fue a al Jetpack. Un juego de la compañía Ultimate Play the Game, que igual a la gente no le suena, pero que luego se transformaría en la compañía Rare, bastante famosa posteriormente. Bueno, en un juego, bueno, podéis ver que el juego estaba en... Uy, se me cae. Venía en casete, el manual venía por aquí, la típica funda de los cassettes, ¿no? Ahí con las instrucciones. Instrucciones por siempre, ¿cómo se carga? Poniendo load, comillas, comillas, jetpack. O load, comillas, comillas, evidentemente. Es mítico cómo se cargaban estos juegos. Un buen juego, consistía en un astronauta que tenía que montar su nave, y él iba con un jetpack, ¿sabéis? La mochila esta que hace que vuele. Tenía que montar su nave, que estaba dividida en trozos por, digamos, el planeta, y después tenía que echarle combustible a la nave. Era muy simple, como todos los juegos de la época, pero muy adictivo. El juego era del 83, si mal no recuerdo. Después se han hecho varias versiones. Hace poco me descargué una versión en alta definición en la Xbox Live, y la verdad es que me trajo muy buenos recuerdos. Además trae, en la versión que hay para Xbox Live, viene también un emulador de la versión de Spectrum. Y bueno, unos lagrimones cuando jugué. Muy buen juego y unos recuerdos brutales, porque se puede decir que este fue el primer videojuego que jugué en un ordenador. Y no sé yo si decir que el primer juego que jugué en toda mi vida. Sería por el 85, 84, cuando lo jugué. Muy buenos recuerdos me trae este juego. ¿Qué más juegos tengo por aquí? Así, tengo varios, pero he querido destacar un poco los más importantillos. No, tengo muchos juegos, la verdad. En España, en la época de los 80, siempre se le ha llamado la edad de oro del software español. ¿Y por qué? Bueno, buena parte de la culpa de ese sobrenombre fue de la compañía Dynamic, una compañía que formaron unos hermanos. Se llamaban, si mal no recuerdo, Pablo, Nacho y Víctor Ruiz. Fue una distribuidora de juegos. Y bueno, entre sus joyas, de los primeros juegos que sacaron fueron, por ejemplo, el Camelot Warriors. Juegos muy complicados, por cierto, como todos los juegos de la época, eran muy difíciles, por lo general. Pero muy bien hecho. Este también fue uno de los primeros juegos que tuve, el Camelot Warriors. Consistía en que tú llevabas a una especie de caballero de la corte del rey Arturo, y tenías que pasar por distintas fases y sin que te mataran.
Era muy mítico. Además este lo tengo como si dijéramos en versión coleccionista, que viene en una funda de plástico. Por supuesto aquí viene pues la cinta. Un juego que de hecho nunca llegué a pasarme entero. Es que era muy difícil. Yo pocos juegos de los que tengo para el Spectrum conseguí llegar a pasármelo por completo. Otro de Dynamic también fue el Army Moves. Army Moves, que bueno, mítico dibujillo de la portada de Azpiri. Y bueno, este era parte de una trilogía. Este juego, si mal no recuerdo. Bueno, luego estaba el Army Moves, después estaba el Navy Moves y por último el Arctic Moves. Y bueno, pues también era muy difícil, tenías que controlar a un jeep en los primeros compases del juego, después a un helicóptero y después, si mal no recuerdo, ya vas a un soldado. No me acuerdo muy bien ahora, la verdad. Sí, al jeep, el helicóptero y por último a un soldado. Ah, pero llegar a la parte del soldado era una locura, es que era muy difícil, era un juego súper difícil. Pero muy mítico, muy buenos recuerdos me da este juego. ¿Qué más juegos? Bueno, este juego a más de uno les sonará, el Barbarian. Barbarian era un juego, ¿cómo decirlo? Era un juego de lucha, uno contra uno, con espadas. No sé si se ve aquí. Bueno, aquí se ven pantallas, pero no son de Spectrum, serán de Commodore, quizás. Bueno, era de uno contra uno con espadas que tenía la característica de que tú podías cortarle la cabeza al contrincante. Y bueno, pues imaginaros la polémica que tuvo eso, ¿no? Además, la portada, tal como estáis viendo, pues estamos... ¿Este juego de cuándo fue este juego? Espérate, lo tengo que apuntado. Este juego fue del 87. Entonces, pues bueno, voy aquí a una chica, esta modelo que se llama María Whitaker. Verla en paños menores aquí con el pechamen casi al aire pues también fue muy criticado, censurado en algunos países y bueno, pues eso hizo que este juego, pues digamos que fuera más mítico aún de lo que es. Un juego que, bueno, además también tengo una edición coleccionista, un pedazo cajetón. Aquí viene el casete. Y aquí, bueno, la otra pose de la modelo de Maria Whitaker, en grande. Un juego mítico, también. Bueno, luego tengo un par de juegos más. A mí me gustaba mucho el sistema de juego que se basaba en la técnica Filmation. Filmation era, ¿cómo explicarlo? Era un juego de aventuras con perspectiva isométrica en la que el personaje, pues digamos que casi simulando las 3Ds, pues tenía que hacer cosas, tenía que ir de un punto A a un punto B, coger objetos, mover objetos, plataformear un poco. Y para la época era muy era muy revolucionaria esa técnica, salieron muchos juegos. Uno de los juegos quizás más míticos fue el de Batman. Batman este fue el primer juego de Batman que se hizo en la historia. Fue el Batman. Lo hizo John Ridman. John Ridman, que igual la gente no lo conoce, pero fue también el creador de uno de los primeros simuladores de fútbol, el Match Day. Ahora que está tan de moda el FIFA, el Pro, pues el que hizo este juego fue el que hizo de los primeros, el Match Day. Y este juego pues era eso, era un juego de Batman en modo Filmation, que consistía en que Batman tenía que recuperar las piezas de su coche, aunque antes tenía que coger sus gadgets para poder moverse por el escenario. Y era un juego, pues, no era muy difícil, pero sí tenía su complejidad. Quizá muy chulo. Yo que era muy fan de los superhéroes, me gustó mucho. Era un Batman más bien basado en la serie antigua, esa de... No. Esa de televisión de los 50. Y bueno, y por último, un juego que no es muy recordado por la época, pero que quería sacarlo porque ahora que está de moda el tema del survival horror y que ya no es todo como era antes, y que Resident Evil fue quizá el primer survival horror de la historia, como dicen y tal, pues no. Yo creo que de los primeros survival horror que salieron fue el Nosferatu. Una adaptación de la película de Murnau, del 36, de Murnau, que era una copia del libro de Drácula, una adaptación no oficial del libro de Drácula,
en la que en vez de Drácula se llamaba al vampiro el conde Orlok, pero vamos, que también aparecía Jonathan Harker, aparecía Mina, aparecía el castillo. Y este juego también estaba hecho en Filmation, en la misma técnica de programación, la misma técnica visual en la que estaba hecha el Batman. Y tú llevabas a Jonathan Harker que tenía que moverse por el castillo de Drácula para conseguir las escrituras y que Drácula pues no volviera a Londres, sino a atemorizar a los londinenses. Y bueno, y por eso digo que este juego es quizás uno de los primeros survival horror que yo recuerdo. No sé la fecha en la que salió. No me acuerdo bien si fue en 86, me parece que fue cuando salió. De la compañía Piraña. Piraña era la compañía. No, también lo tengo en edición coleccionista, digamos. Uy, que se me cae. Con la caja de plástico, el casete, cinta magnética. Y nada, ahí bueno, lo voy a cerrar. Y nada. Bueno, también quería comentar que los juegos en cassette, ya he dicho antes que tardaban un montón en cargar. Y tenía por aquí la media era que tardaba por lo general unos 4 minutos en cargar un programa que ocupara las 48K, más o menos. Además, los juegos, tampoco lo he dicho, pero bueno, es un buen momento para decirlo. Presentaba como mucho una resolución de 256 por 192 píxeles. Ya estamos ahora en la época de la alta definición y eso es lo que mostraba antes. Solo mostraban como mucho 8 colores por pantalla. Bueno, en realidad eran 16, pero eran 8 en 2 tonalidades. Y que más, la música era mono, en un solo canal, que además la música, no lo he comentado antes, pero la música la salía del propio ordenador. Por aquí debajo, veis que aquí hay un altavoz, pues salía por aquí, no salía por la televisión. Nada, pues eso era más o menos este Spectrum. Espero que os haya gustado este unboxing y que si tenéis la posibilidad, aunque sea con un emulador, echarle un vistazo a estos juegos, a este PC, a un programa de la época. Porque todo lo que tenemos ahora, en parte, se lo debemos a máquinas como esta. Bueno, estaba esta, en la época también estaba el MSX, el Commodore, el Amstrad. Pero esta en particular, pues en España pegó mucho. Y para mí, como he dicho, pues significó bastante. Y ya te digo que es el pasado de los ordenadores actuales y el pasado de los videojuegos actuales. Merece la pena echarle, aunque sea un tiento por YouTube o por un emulador o por lo que sea. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado este primer unboxing retro y bueno, a ver cuál va a ser el siguiente. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.